diputados de distintas bancadas han planteado su postura sobre cómo se debe enfrentar las alzas sostenidas de los combustibles, mientras algunos piden una rápida corrección del CIPCO mediante un proyecto que está en el Congreso. Otros opinan que la verdadera modificación tiene que ir acompañada de una rebaja al impuesto específico. Vamos a conversar, vamos a aclarar todos estos temas. Nos acompaña en CNN Chile Joaquín Godoy, diputado de Renovación Nacional. Diputado, gracias por estar esta tarde con nosotros. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Diputado, vamos por parte. El CIPCO se dice que no está cumpliendo de manera beneficiosa, efectiva su función, porque solo opera con alzas muy bruscas de 12,5%. Se dice que fue mal diseñado y hay que cambiarlo. ¿Qué es lo que hay que cambiar en definitiva para que funcione de verdad? Bueno, yo creo que tú diste en el clavo, porque justamente el CIPCO lo que es una banda ancha, donde para que entre a operar el fondo tiene que sobrepasar, ¿no es cierto?, esta alza o baja de precio en un 12,5, porque también podría ser hacia abajo. Y como nos dimos cuenta que operaba poco, lo que dijimos fue acortemos la banda y por lo tanto ahora cuando el alza sea del 10% el sistema va a entrar a operar. Y al mismo tiempo el nuevo proyecto de CIPCO incorpora una segunda cosa, que es que acorta el plazo en el cual es medido. Y por lo tanto no se promedian las alzas de los precios en el largo plazo y por lo tanto también va a operar más rápidamente. O sea, yo creo que ahí hay dos mejoras que son súper relevantes. Y la otra pregunta es, bueno, ¿cuánto estamos dispuestos a poner arriba de la mesa? Este sistema nos cuesta a nosotros hoy 165 millones de dólares. Porque, a ver, para que la gente entienda muy bien, el CIPCO es la compensación que pone el Estado, en definitiva, ¿no? Así es, o sea, si el precio pasa de cierto nivel, el Estado le dice a cada ciudadano, no se preocupe, yo le voy a poner la diferencia para que mantengamos el precio en lo que está. Pero ahí algunos, a ver, creemos varias cosas que obviamente a todos nos gustaría bajarle o aliviarle el bolsillo a los chilenos. Pero hay varias cosas que son de fondo. Primero, la gran mayoría que paga este impuesto, más del 65% de gente de muchos recursos. O sea, este no es un impuesto que paga la gente de escasos recursos. O en una gran mayoría no es así. Y lo segundo es, bueno, ¿cuánto estamos dispuestos a invertir en esto? Porque este es un impuesto que recauda 2.000 millones de dólares, o sea, el doble de la reforma tributaria, y después de que hicimos una reforma, pedir bajar el impuesto... Pero por eso, es que ahí son dos temas porque, diputado, se tiende a confundir a la gente con estos dos temas. Uno es el CIPCO, ¿verdad? Que sí, cuya modificación sería de que si opera sobre 12,5% de alza, opere sobre el 10%. Para cerrar ese punto, hay ciertos parlamentarios como el diputado de la democracia cristiana, Ricardo Rincón, que dicen que no se resuelve el tema por ahí, que no cambiaría sustancialmente el hecho que se bajara a 10%. ¿Por qué el Estado no lo puede bajar más, el gobierno no lo puede bajar más? Yo tengo una diferencia con Ricardo, porque si hoy día estuviera operando el nuevo CIPCO, el que queremos aprobar ahora en la Cámara y que el gobierno le ha puesto suma urgencia, las bencinas hubieran bajado prácticamente 30 pesos por litro. ¿Por qué no se ha podido aprobar? Porque gente como Ricardo cree que es insuficiente. Y bueno, yo siento que ahí es donde nosotros tenemos que hacer una evaluación. A mí me gustaría mucho más poner los recursos en, por ejemplo, paliar el alza en el precio de los alimentos para la gente de más escasos recursos y no hacerlo en los impuestos a los combustibles, porque obviamente que además no solamente tiene un sentido de desincentivar el uso del automóvil, sino que lo que queremos es también cuidar el planeta, y en ese caso yo soy un defensor de lo verde, y por lo tanto creo que no sería correcto que nosotros focalizáramos todos los recursos del Estado en gente que tiene recursos y además no cumpliendo con el tema verde. De acuerdo, pero no hay una propuesta que mejore esa oferta, digo, del 10%, es decir, ese es el total que puede ofrecer el Estado o el gobierno hoy día. Eso hoy día nos cuesta más de 100 millones de dólares y yo creo que es un esfuerzo sumamente relevante para que la gente se haga una idea de eso del 10% de lo que estamos haciendo como reforma tributaria, o sea, no es menor. Ya, ahora, diputado, el otro tema que para que se entienda nuevamente, una cosa es el CIPCO, este sistema de protección de precios a los combustibles, y otro tema es el impuesto específico, porque del total de estos, no sé, 818, por ejemplo, que puede estar costando hoy día la benzina de 93 octanos, fíjese que el 40% va para pagar el impuesto específico a los combustibles. Entonces, hay diputados como el diputado Rincón que está planteando directamente que hay que bajar el impuesto específico. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que esos recursos hay que utilizarlos en materias que son más relevantes que esta. Son 2.000 millones de dólares, el doble de la reforma tributaria.
Creo que es muy irresponsable plantearse hoy día pretendiendo bajar impuestos e ingresos para el Estado que van a financiar otras políticas públicas cuando hicimos una reforma tributaria para invertir en el tema de educación. Y además que creo que uno tiene que escuchar cuáles son los análisis que se hacen desde el exterior. La OCDE nos dice a nosotros hoy día que pensemos en subir el impuesto al diésel, porque contamina muchísimo. O sea, este es un impuesto sumamente verde. ¿Y qué le dijimos nosotros al presidente Piñera? Le dijimos, mire, presidente, está bien, queremos desincentivar el uso del automóvil, ok, pero tenemos que mejorar en el transporte público. Y lo que le dijimos además fue, si vamos a ponerle lucas al Transantiago, las lucas de espejos para las regiones, ocupémoslas también para bajar los precios del transporte público en las regiones. Y yo creo que eso al final del día va mucho más a la vena de la gente que más necesita, porque la gente que utiliza el transporte público tiene menos recursos. Claro, diputado, vamos a ir de todas maneras a hablar sobre el efecto positivo que tiene sin duda en el medio ambiente, vamos a hablar del transporte público, pero para cerrar, usted decía que esto afecta fundamentalmente a los bolsillos altos, esto del impuesto específico, del CIPCO, en fin, pero ¿qué pasa con los transportistas escolares? ¿Qué pasa con los colectiveros? ¿Qué pasa con los taxistas? Bueno, ¿Qué pasa con esa clase media que sí necesita efectivamente el combustible para trabajar? Bueno, hoy día, en la actualidad, transportistas deducen, empresas deducen, hoy día estamos incorporando al transporte escolar, encontramos un bono para los taxistas y para los colectiveros que acabamos de aprobar en la reforma tributaria. O sea, yo creo que hay otros mecanismos que estamos utilizando de alguna manera para paliar los efectos sobre el transporte público y sobre esa gente a la cual tú te refieres. Si el tema de fondo es, ¿incentivamos el uso del automóvil o desincentivamos el uso del automóvil? Y para desincentivar el uso del automóvil, vemos, claro, muchas familias, por ejemplo, hoy día ha habido un boom de compra de autos nuevos, fantástico por la renovación del parque automotriz, por la descontaminación, pero hay un problema que tiene que ver con que familias de repente tienen 2, 3 autos, estamos hablando, claro, de mayores recursos, pero, ojo, también hay gente que hace un abuso del automóvil, pero sobre todo porque no ve en el transporte público una alternativa. Usted me dice, mejoremos el transporte público, pero sabemos que son medidas de largo plazo. Mira, es que yo creo que aquí hay todas las medidas lamentablemente en estas materias son de largo plazo. Yo creo que podemos hacer otra cosa también. Y le hemos propuesto al Ejecutivo, por ejemplo, incorporar dentro de la ecuación de cómo se calculan las patentes, incorporar la emisión de CO2 que producen los vehículos. Y te vas a encontrar con la cosa increíble que aquellos vehículos que son más caros, un Mercedes-Benz por ejemplo, consume mucho más y emite mucho más CO2 que lo podría hacer un Toyota pequeño como un Toyota Yaris. Entonces, al final del día, yo creo que también hay que incentivar a la gente a comprar vehículos que son energéticamente más eficientes, que utilizan o que consumen menos gasolina y que al mismo tiempo son menos dañinos para el medio ambiente. Yo creo que por ahí hay un trabajo. Y después viene una segunda patita que tiene que ver con lo que tú decías, con el transporte. Mira, yo no puedo plantearte hoy día que vamos a pretender arreglar el Transantiago en 2 minutos, porque no hemos podido hacerlo en 3 años de nuestro gobierno, porque creo que es una muy mala política pública. Ahora sí, por lo menos podemos tratar de bajar los costos para la gente. Pues yo creo que lo más indignante es cuando tú pagas mucho por algo que es un servicio muy malo. Y ahí, ¿usted está diciendo que puede bajar el precio del pasaje? Mira, o bajar o mantenerlo en los estándares que hoy día está. ¿Y de qué depende eso? Bueno, eso depende de cuántos recursos le inyectemos. ¿Y hay recursos para inyectarle? Yo creo que hay voluntad para inyectarle recursos al Transantiago y por lo tanto también a las platas de espejo, que son en los mismos recursos que se invierten en el Transantiago, platas de espejo que se invierten en las regiones, y que eso nos va a permitir que el transporte de regiones también mantenga un costo y no suba, porque obviamente le pega al transporte público, ¿no es cierto?, el hecho de que las gasolinas aumenten. Sobre todo por una cosa, porque esto es una sangría, porque al final del día, como el precio del petróleo no lo manejamos nosotros, esto va subiendo continuamente. Y tiene efectos en los productos que uno compra, en el IPC, en fin. Por lo tanto, ¿cómo ahí mejoramos ese punto? O sea, efectivamente, volviendo al transporte público, ¿hay voluntad del gobierno de frenar el alza de precios de los pasajes? Sí, yo creo que hay voluntad, de hecho, para eso son los recursos que se pidieron en el Congreso. Y también se está haciendo un trabajo que es paralelo, donde una de las razones por las cuales el gobierno quería bajar los aranceles era porque está buscando otros focos, otros lugares donde poder comprar petróleo, por ejemplo en África, que es un espacio que todavía nosotros no hemos explorado y la verdad que lo hemos conversado con el ministro y el ministro está haciendo gestiones para poder buscar otros mercados que nos permitan a nosotros de alguna manera poder bajar el tema de la bencina. A nadie le gusta que estén en torno a los 1.000 pesos, creo que es un costo bastante alto,
pero sí tenemos que entender que en la vía hay costos alternativos para los recursos y creo yo que antes de beneficiar a los automovilistas tenemos que pensar en una serie de políticas públicas que hoy día están pendientes, las listas auge, hoy día están pendientes temas en educación. O sea, creo que el país tiene un montón de cosas que subsanar antes de subsanar el tema o meterle 2.000 millones de dólares al transporte privado. Muy bien, diputado Joaquín Godoy, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Cerramos estos 30 minutos, los dejo invitados para que continúen en sintonía de CNN Chile.